Muy buenos días, El Salvador. Hoy es viernes 7 de agosto. Ya pasaron ya pasó la bulla, dicen las viejitas. Ya pasó la bulla de la fiesta. Bueno, siempre estamos en la fiesta, porque hoy agarró los que hicieron puentes, 7, 8, 9, hasta el 10. Van a trabajar. Hoy es viernes 7 de agosto y estamos listos para llegar donde quiera que usted se encuentre. Gracias, estamos haciendo grandes esfuerzos para estar con ustedes. Ya pues todo el mundo en vacaciones, bastante limitados nosotros en recursos, pero aquí estamos para servirles en este día tan especial. Ya después de todas las vacaciones oficiales, pues estamos aquí listos. Recuerde, estamos camino al proyecto de nuestra rifa el próximo 28 de agosto, si Dios lo permite. Pero necesitamos el apoyo de ustedes. Ustedes tienen que apoyarnos comprando sus números. Estamos ya en la recta final de todo esto, pero todavía no hemos alcanzado la meta. Eso es un paquete doble para 2 personas. Se van para Panamá y la isla Taboga cuando usted quiera. Usted va a escoger las fechas y usted puede transferir también el premio. Ahí va a aparecer mi número de teléfono en la pantalla. Usted puede, a través de ese número, comprar sus números. Ahí está, mire. Y también tenemos nuestro proyecto de nuestro comedor para ancianos desamparados. Es un sueño que tenemos. También usted puede participar de este sueño. Ahí está mi teléfono. ¿Cómo nos va a ayudar usted? Con nuestro comedor, lo vamos a inaugurar el viernes 2 de octubre, nuestro comedor para ancianos desamparados. Así que ahí estamos. Bueno, así comenzamos esta mañana de viernes 7 de agosto y me da gusto presentarles ahora desde la lejanía, desde Los Ángeles, California. Tenemos a Marvin Aguilar como todos los viernes. Hoy estamos en viernes 7 y Marvin desde Los Ángeles. Vamos a tener una plática, vamos a platicar poquito, pero vamos a platicar para que ustedes conozcan lo que Marvin Aguilar está pensando sobre el país desde la lejanía. Marvin Aguilar, buenos días. Bueno, yo quisiera decirte que mira el tazón de café que me han dado aquí. Está mejor que el que te damos aquí nosotros. Solo hace falta aquí ponerle encuentro con Julio Villagrán. Fíjate que estoy en el California Grill, que es un restaurante salvadoreño, una pupusería. Así es que me he venido a desayunar. Yo dije, mire, ya me hacen falta la comida salvadoreña, así es que me han servido aquí platanitos, mira, frijoles, queso, crema, aguacate y hasta tortillas han hecho, mira, así como son en San Miguel, por cierto, no como son en San Salvador, no que como son en San Miguel. Así que agradecerle aquí a la gente del California Grill en la Virgil y Monroe, ¿verdad? Muy bien. Mira, ¿y a quiénes has visto? El internet. ¿Y a qué personajes salvadoreños has visto, has encontrado y has platicado? A ver, contanos. Bueno, hemos tenido varias reuniones, ¿no? Con salvadoreños más que todo, que estaban todos interesados. Todos los salvadoreños, contanos. Pues entre cumpleaños, reuniones, ¿verdad? A Raúl Palacios, por cierto. ¿Raúl Palacios? Carcelero, sí, carcelero. A varias gente que pues, mencionarlos es un poco complicado porque son algo conocidos y pues verdad no habría, no creo, no les he preguntado si puedo decir que verdad. Muy con bien. George Soros también, con George Soros me reuní también. Con George Soros. Entonces, ¿te pagó todo lo que te debía? Te llevo el cheque también, la parte tuya ahí a todos allá en Salvador. Voy a llegar repartiendo cuando llegue. Todavía camina a los 90 y tantos años George Soros, ¿verdad? No, lo que pasa es que yo fui a su mansión aquí en Beverly Hills, ¿verdad? Entonces, muy bien. Bueno, ¿qué reacciones, Marvin, qué reacciones has visto, has escuchado sobre el reportaje que presentó Univisión el fin de semana pasado? ¿Qué comentarios has escuchado? ¿Qué pesos y sobrepesos hay aquí? En este reportaje, algunos creen que es un refrito, dice el oficialismo, de algo que se dio a conocer. ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que viste en el reportaje? Pero también cómo has visto las reacciones de la gente. Primero, Julio, hay que entender que el reportaje de Univisión no era para El Salvador, no era para salvadoreños. No, constantemente, si te fijas, el periodista repite que el presidente Bukele tiene una gran aceptación, es muy popular en El Salvador. O sea, ahí te está diciendo Univisión que ellos reconocen que en el caso de El Salvador ya hay un veredicto, hay una posición clara de los salvadoreños. Pero
el reportaje era para el exterior, era para mostrarle al mundo, mostrarle incluso a la derecha latinoamericana, por los nexos que hacen de Bukele con el Islam, de Bukele con la izquierda, de demostrarles que él no es de derecha, que es una especie de caballo de Troya, aprovechando el símil de la película, ¿no? La Odisea, que es un caballo de Troya, que no le crean que es de derecha. Entonces, y que la comparación de Bukele con Ortega en un área que se está volviendo complicada para los Estados Unidos, que no, el problema no solo es Ortega, sino que también es Bukele. Esto también va a servir como una especie de material, si tú quieres, en un eventual Congreso Demócrata que permita tener elementos para pedir cuentas al Salvador sobre diferentes cosas. El reportaje también nos dice que el Departamento de Justicia ha detenido el juicio contra la rampa de la MS-13 en Nueva York, y ya eso más o menos te establece que no es un reportaje para que lo vean los salvadoreños o lo acepten los salvadoreños, que es un refrito. Bueno, pero el asunto es que hay que repetir y repetir y repetir. Esa es una estrategia para que a la gente no se le olvide de que hay cosas que se han dicho de este gobierno, que este gobierno sigue sin aclararlas, que también lo dice el reportaje. No se ha manifestado sobre el tema de Carlos Marroquín, el tema de Osiris Luna Mesa, que ya no lo vemos, y entonces todas esas son cuestiones que hay que tenerlas, aunque parezcan refritos, aunque parezca repetición. Es una estrategia para que a la gente no se le olvide, es no quitar el renglón, ¿verdad? Como él lo hace con los mismos de siempre, con la corrupción de Arena, la corrupción del FMLN. Entonces es una respuesta similar. O sea, si Arena y el FMLN, los mismos de siempre, tienen un pasado, bueno, él también tiene errores que hay que estárselos recordando porque el gobierno Bukele sigue sin aclararlo. Entonces eso creo yo que es el objetivo de este reportaje, si me lo preguntas. Aparecen elementos, Marvin, que por supuesto tienen que ver con el pasado reciente de Bukele, antes de, digamos, iniciar esta carrera ya presidencial. Aparece el elemento de Alba Petróleos, aparece el elemento de José Luis Merino, aparecen los financiamientos, todo esto aparece. Porque estos son reportajes que inclusive desde la prensa gráfica de hace algunos años, y reportajes del Faro, que luego retomó el Faro, reportajes de la prensa gráfica, se ha manejado. Aparece inclusive el periodista estadounidense también, que él ha venido marcando y ha estado detrás del tema Merino, del tema Frente, del tema Bukele, Douglas Farr, ha estado detrás de todo esto. ¿Por qué insistir en ese tema también? Lo que sucede es que si te fijas, el libreto que llevaba el reportaje es plantear que Bukele viene de la izquierda. Y aquí yo te hago una pregunta. ¿Cómo es que alguien que viene de la izquierda, que su padre, incluso Nicolás Moraz, un periodista argentino, ha revelado en una serie de documentales que hizo sobre Nayib Bukele, que su padre ayudó al FMLN en el tema de las armas? Fue una especie de don Armando Bukele, por la amistad que tenía con Chapis Handal padre, ayudó al FMLN en la época de la guerra. Entonces, ¿cómo es que alguien tan identificado con la izquierda, que incluso utiliza en su anuario de graduación una frase que se le atribuye, muy popular dentro del Islam, porque se le atribuye a Mahoma, que la sangre del erudito es más fuerte o es más importante que la del mártir, ¿no? La del guerrero? Entonces, ¿cómo es que alguien con ese orgullo de ser musulmán, como lo dice su medio hermano Emerson Bukele, de repente hoy sea de la ultraderecha? Entonces, ¿cómo pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Entonces, de alguna manera, el reportaje lo que busca, y fíjate el nombre, las dos caras de Bukele. ¿Qué es cuando a vos yo te digo, o vos me decís a mí que yo tengo dos caras, o soy doble cara? Te está diciendo que sos hipócrita.
ponerle el hipócrita de Bukele al reportaje era muy ofensivo, estás hablando de un presidente, pero las dos caras de Bukele lo que te está diciendo es que es una persona hipócrita. Entonces eso te lo está diciendo. Y vuelvo a repetir, no es algo para los salvadoreños, es algo para el exterior, es algo para que la derecha latinoamericana no se confíe de que Bukele es de derecha como él hoy lo dice, porque antes era de izquierda, hoy es de derecha, mañana puede ser liberal, pasado mañana va a ser centro derecha, centro izquierda. Entonces, en ese sentido, creo que busca el reportaje dejarlo en evidencia sobre que él es de origen de izquierda, él estuvo en la izquierda, él comienza su carrera política en la izquierda, no viene de un colegio élite. Eso es algo todavía más interesante porque quiere develar ese complejo de inferioridad que mucha gente en la comunidad palestina arrastra por toda la marginación social, la represión política e incluso comercial. Y es paradójico que el último dictador que ha tenido El Salvador, el general Maximiliano Hernández Martínez, en 1933, reforma la ley de migración para evitar la entrada al país de palestinos, negros, chinos y gitanos. Y les prohíben, en el libro que te acuerdas tú promocionaste, tú vendías la historia de la diáspora palestina en El Salvador, le venden ¿cómo se llama? Una idea de que ellos atentan al usar sus nombres, sus apellidos, los nombres en los negocios, tienen una influencia de destruir el lenguaje español que hablábamos en El Salvador, y hay una serie de artículos que atacan a la comunidad palestina, e incluso plantean, y esto es algo que está documentado, que la mayoría de palestinos que llegaron a El Salvador eran cristianos católicos. Y él pasa del cristianismo al islam. ¿Por qué? Porque hay un financiamiento de Arabia Saudita para implementar el islam o introducir el islam en algunos países donde no exista, y esto implica financiamiento económico, implica dinero. Y pues está documentado que la organización no gubernamental, que después va a ser la Iglesia Musulmana en El Salvador, comienza haciendo proyectos durante la guerra en áreas urbanas de San Salvador, áreas donde después se van a desarrollar las pandillas, y también en lugares rurales como de Usulután y La Unión, que eran afectados por la guerra civil. Entonces lo que plantea toda esta lectura es que Bukele tiene dos caras, que Bukele es hipócrita, que ahora está con la ultraderecha, y cuando lleguen los demócratas a la Casa Blanca, entonces quizás se va a meter otra vez en el paraguas de la República Popular China. Entonces esa es una cuestión que es bien difícil para el electorado salvadoreño, que es bien difícil para la gente comprenderlo, y por eso no lo van a entender, por eso van a decir que es falso, que es mentira, que es un refrito, pero no está dirigido para la comprensión salvadoreña, que pues ya tomó una decisión de apoyarlo mayoritariamente. Hay un tema, Marvin, que también aquí parte de los voceros, como dijo aquel, el coro de aplaudidores de Bukele ha dicho, y es que está bien que lo diga Univisión, pero Univisión lo que retoma es información del Faro, y que ahí ya se arruinó el tema. Yo te quiero preguntar, porque aquí hay mensajes también en cuestiones de medios de comunicación, Marvin Aguilar, ¿por qué ahora aparece Univisión? Porque te dice, estos pueden ser pagados. ¿Cómo que aparece el tema de Univisión? Antes fue CNN, ahora aparece Univisión, Marvin. ¿Qué lectura puede sacar uno de esto? Yo creo, mira, las fuentes periodísticas son sagradas. Ningún periodista está obligado a decir de dónde sacó la información que publicó. Pero si Univisión retoma información del Faro, preguntémonos de dónde sacó el Faro esa información. Esa información del Faro, por ejemplo, el del pacto con las pandillas, se la ha dado Osiris Luna Mesa cuando visitó, no una,
2 veces la Embajada de los Estados Unidos en San Salvador y le entrega fotocopias sobre las visitas y sobre cómo se manejó el ingreso de pandilleros a los centros penales para reunirse y mantener reuniones. Es precisamente esa información que publica el Faro la que Osiris Luna entrega al FBI en la Embajada de los Estados Unidos y que después la publica el Faro y que hoy la retoma el reportaje de Univisión. Entonces veamos esto. Veamos la secuencia de dónde viene. El mismo presidente Bukele en una conferencia de prensa, una vez que se publican las revelaciones del Faro, dice que son fotocopias. Claro, fotocopias que entregó el viceministro de Justicia y Seguridad Pública y director de centros penales, Osiris Luna Meza. Se las entrega al FBI y eso está grabado, porque cuando vos vas a la Embajada de Estados Unidos y tenés una reunión de esa naturaleza, queda grabada. Se las entrega al FBI en San Salvador, en la Embajada de los Estados Unidos. Esa información después aparece publicada en el Faro. Entonces, ¿por qué? Porque hay un grupo que se crea, Vulcán, un grupo que es en coordinación con los Estados Unidos y El Salvador, para capturar a las pandillas, a los jefes pandilleros, y que han hecho actos de terrorismo aquí en Estados Unidos, que han matado ciudadanos estadounidenses en territorio de los Estados Unidos, que han traficado droga a través de un corredor que la MS-13 le alquila a los cárteles mexicanos para traer drogas en ese corredor hasta los Estados Unidos, que utilizan ese mismo corredor para meter inmigrantes indocumentados a territorio estadounidense. Esos son delitos graves en Estados Unidos. Entonces, en su primera presidencia, Donald Trump crea este grupo Vulcán, que hoy en su segunda presidencia ha sido desintegrado, ha sido detenido, y que esas son las negociaciones que el gobierno Bukele mantiene con la administración Trump, de, por ejemplo, que el Departamento de Justicia, que es como la Fiscalía General de la República en Estados Unidos, tenga detenido el proceso de juicio de la rampa de la MS-13 en Nueva York. Eso dice el reportaje, que ese juicio está detenido. ¿Quién puede detener ese juicio? La Fiscalía, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. ¿Quién controla ese Departamento de Justicia? Lo controla el gobierno de Trump. Entonces, yo no, o sea, vamos, que esto que estoy diciendo, cualquiera que lea lo puede hacer. Yo no estoy ahorita diciendo un análisis sesudo y que por eso se me cayó el pelo, ¿verdad? Entonces, para que lleguemos a esa conclusión, te estoy armando el esqueleto de dónde proviene todo eso. Sí, Univisión retoma lo del Faro, pero entonces preguntemos, seamos inteligentes. ¿Quién le dio la información al Faro? Osiris Luna Meza. ¿Ya? Es el que proporciona esa información a la Embajada de los Estados Unidos. Mira, aparecen reacciones también en reportaje, en un reportaje de 30 minutos. Aparecen reacciones de algunos personajes, ¿ya?, de la política nacional, que también aquí están siendo objetos de burla por alguna reacción que han tenido, y a veces dicen defendiendo lo indefendible, otros dicen cayeron en la trampa de decir cosas para ese reportaje. El periodista se vino para San Salvador, obviamente, y sacó algunas reacciones. ¿Qué te llama la atención de las reacciones que viste ahí, Marvin? Bueno, mira, el gobierno sabía que Univisión estaba haciendo ese reportaje, el gobierno estaba al tanto, o sea, eso supo con quienes se reunió. Es más, si te fijas, le prestaron el Palacio Nacional. Él hace una toma desde el Palacio Nacional y vos no entras al Palacio Nacional si no te lo autoriza el gobierno. O sea, el gobierno estaba al tanto del reportaje. Quizás el gobierno no, si el gobierno ha terminado, yo no sé si es cierto, Julio, confirmame que se bloqueó en los cables salvadoreños la señal de Univisión que se hacía. Si el gobierno ha terminado bloqueando la señal en los cables de Univisión, es porque no se esperaba la línea editorial que el reportaje tomó. Entonces, lo que tú hablas de personajes afines al gobierno que hablan en el reportaje, que es
que tratan de defender lo indefendible, es interesante lo que dicen, porque cuando el periodista le pregunta a Guillermo Gallegos, que le reconoce 8,000 detenciones de inocentes, el periodista le repregunta 8,000 errores, y él le dice, yo no diría que son errores, sino que son malos procedimientos. ¿Y qué es un mal procedimiento? Es un error. O sea, sinónimo de error es mal procedimiento. Entonces el exdiputado Guillermo Gallegos pues está dejando en evidencia que han habido malos procedimientos. ¿De quién estos malos procedimientos? De la Dirección de Investigación Policial de la PNC, que es la que se encarga de elaborar una ficha que es con la que después te van a detener. Vamos a ver, un mal procedimiento, 2 malos procedimientos, 3 malos procedimientos. Esto ya para la canción, va. Un elefante se balanceaba, 2 elefantes, 3 elefantes. O sea, es que esa canción no tiene fin. 8,000 elefantes se balanceaban. Eso es lo que nos está diciendo. Eso ya no es un mal procedimiento. Se llama patrón. Y eso está... Vuelvo a citar los juicios de Nuremberg, que el presidente Bukele habló la vez pasada sobre eso. El patrón que utilizaron los nazis para matar judíos es un crimen de lesa humanidad. No es un error, no es que mataron un judío, 2 judíos, no, mataron millones de personas por el hecho de ser judíos. 8,000 casos de, como le quieran llamar, ¿no? Daño colateral, error o malos procedimientos, es un patrón, y eso va a ser juzgado en el futuro por crímenes de lesa humanidad, le guste o no le guste, y va a tener que ser desde la Dirección de Investigación Policial, digamos que son los que generan que se vaya a detener a la gente, hasta el Gabinete de Seguridad, que es el responsable de avalar eso. Porque yo te voy a decir una cosa, y esto es para que lo entiendan los salvadoreños aquí y afuera. Hace poco acaba de ser liberado aquí en California una persona que estuvo presa 26 años y se demostró que era inocente. Le han dado $13 millones de indemnización. ¿Quién va a indemnizar a esas 8,000 personas? ¿Merecen alguna indemnización? Es que mira, mucha de esa gente que ha salido libre está en medidas cautelares. Esa gente no puede conseguir trabajo porque tiene antecedentes penales porque fue detenido por el régimen de excepción. ¿Cómo trabaja esa gente? ¿Quién va a responder por esa gente, por esos daños que ha hecho? Se ha hablado de que se usan a los niños en la campaña del gobierno. Perfecto. Pero es que también hay niños que sus padres y sus madres o sus tíos o sus abuelos han muerto en las cárceles. Entonces también podemos hacer un spot de los niños. Se me viene a la mente el hermano de Génesis, que es un niño como de 10 años, que puede salir diciendo cómo murió su hermanita en la cárcel de El Salvador. Sí, hay niños felices, correcto, hay niños felices, pero también hay niños que han sufrido por el régimen de excepción. Entonces yo creo que eso es lo que se quiere, lo que se quiere plantear, y es como el discurso de las 2 caras de Bukele, ¿verdad? El discurso era para la gente en Estados Unidos. ¿Qué era el discurso para los funcionarios actuales en Estados Unidos? ¿Qué era el discurso? Porque si, digamos, esto es repetitivo, que es una información que ya se conoce, como vos planteás, los políticos están en la jugada y saben, conocen la información. Pero el mensaje de fondo, Marvin, para Estados Unidos, ¿para quién es la fuerza? ¿Para las autoridades? ¿Para los demócratas? ¿O para el pueblo? ¿O para la diáspora? ¿Para quién es el mensaje? Según lo que estás planteando, de que el mensaje no era para El Salvador, era para los Estados Unidos. Lo que sucede es que en la política estadounidense, instituciones como Cristosal, instituciones como WOLA, instituciones como Human Rights Watch, reportajes periodísticos del New York Times, de la CNN, del Washington Post, o en el caso de las grandes cadenas de habla hispana, que son Telemundo, Univisión, que son el mismo dueño,
sirven de base para que los políticos, sean republicanos o sean demócratas, las utilicen para su narrativa y su agenda, que se vuelve oficial. ¿A qué me refiero? Ortega ha causado estupor porque ha anunciado que va a eliminar las elecciones en Nicaragua. Bueno, pero es que el problema en Centroamérica, entonces viene la administración Trump y dice, incluso Marco Rubio pide a los gobiernos de la región que no mantengan relaciones diplomáticas con Nicaragua, que hagan una presión con Nicaragua. ¿Y cómo El Salvador puede presionar a Daniel Ortega que juegue a la democracia si en Centroamérica los únicos dos países que tienen reelección indefinida para siempre es El Salvador y Nicaragua? O sea, esto es el burro hablando de orejas, pues. El Salvador no le puede decir nada a Nicaragua, porque los frijoles que le ponemos a las pupusas salvadoreñas llegan de Nicaragua, porque el quesillo que le ponemos a las pupusas salvadoreñas llega de Nicaragua, porque Ortega es el futuro de Nayib Bukele. Entonces no puede. Entonces, ¿qué queda? Es un poco complicado para Marco Rubio presionar a Ortega y no decirle nada a Bukele. Por lo menos tendrían que decirle a Bukele que ya no parezca dictador. Por ejemplo, que deje de meter preso a las voces opositoras, que deje de perseguirlos. Entonces eso es un primer mensaje que yo entiendo del reportaje, porque le va a advertir Marco Rubio, se lo va a decir en perfecto español: si seguís cometiendo estos errores, yo no voy a poder defenderte ante la opinión pública estadounidense. En un eventual congreso demócrata, controlado por los demócratas, la presión, por ejemplo, para que quite el régimen de excepción, la presión para que libere a Ruth López y a todos, o sea, es que, vamos, aquí hay organizaciones como Bola y Cristosal que dicen que hay más de 80 presos políticos. Y yo insisto en esto, es que no se trata de que porque seas opositor puedas cometer delitos. Bueno, pero entonces hay que investigar bien. Hay que investigar bien. Porque si a mí me preguntas casos de corrupción que deben de combatirse, hasta ahorita el fiscal no ha procesado a diputados que no pueden explicar el aumento de su patrimonio. Diputados de Nuevas Ideas. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué a estos sí y a otros no? No, es que todos. Cadena perpetua para pandilleros, violadores y homicidas. Perfecto. Pero también metamos a los políticos. Porque un político que se roba dinero, que trafica influencias, que hace nepotismo, está evitando que haya medicinas en los hospitales, que haya paquetes escolares, está evitando que haya desarrollo en las comunidades. Entonces, un político corrupto es igual de peligroso para el país, para la sociedad, que un marero, que un violador, que un homicida. Y eso no está siendo así. Entonces, todo esto refleja este reportaje y otros informes, como el de GIPES, encargado por Naciones Unidas y la OEA. O sea, es que no es que este grupo de académicos dijo nos vamos a sentar y vamos a empezar a inventar cosas. No, es que se lo ha pedido la ONU y la OEA. Y es una manera diplomática de que no lo hace la ONU y no lo hace la OEA, porque El Salvador es Estado miembro. Pero es una manera diplomática de utilizar un grupo para decirle al país, miren señores, aquí está esto de El Salvador. Un Congreso demócrata puede presionar para que se forme una comisión de Naciones Unidas observadora de los derechos humanos en El Salvador. Y eso es un gran golpe diplomático contra el gobierno Bukele. Pero eso lo puede hacer un Senado controlado por los demócratas y eventualmente una Casa Blanca donde llegue un demócrata. ¿Por qué? Mi impresión es de las reuniones que he tenido con congresistas demócratas es que no confían en Bukele,
no, podría decirte algo, los demócratas sí están viendo el reportaje de Univisión, ellos sí leen Alfaro, porque no creen que Bukele sea honesto, no creen honesto con el tema de las pandillas, honesto con el tema de la corrupción. Si es que cuando hablas con los demócratas, ellos te dicen, te dan hasta cifras de lo que ellos calculan que ha habido de corrupción en ese gobierno. Entonces, y esto no es que yo me lo esté inventando, o sea, y si ellos lo dicen cuando te reunís con ellos, es porque quieren que lo digas. O sea, es que esas sí son las claves de la política. Entonces, Marvin Aguilar, el silencio de Bukele, ¿qué significa? ¿Estrategia? ¿Mejor no hablar? ¿Mejor no referirse? ¿Mejor minimizar eso que ha pasado de ese reportaje de Univisión? Ya lo conocía, ya sabía, es un reportaje que lleva información vieja y por eso mejor no contesto. En política vos podés hacer varias cosas. Podés contestar. Bukele podría haber contestado. Podría demandar a Univisión porque ha publicado cosas que no son ciertas. Si te fijas, Trump suele hacer en Estados Unidos demandas multimillonarias contra medios de comunicación que él llama de noticias falsas y que dice que están mintiendo. Podría demandar para que se aclare en un juicio y podría guardar silencio. Él ha optado por guardar silencio. Porque ¿cómo contesta eso? Primero, tú estás al tanto de la campaña que han hecho contra mí estos días. Entonces, yo voy a contestar legalmente. Y ahí quien ha hecho acusaciones tiene que presentar las pruebas. Porque esto no es que yo salga y diga es mentira, es verdad, no es cierto. Y eso es entrar al terreno del chambre. No, vamos a los tribunales. Y allí tú presentas las pruebas, tú vas a decir de dónde has obtenido eso en el tribunal y allí se verán las responsabilidades de cada quien. Entonces, Bukele ha decidido guardar silencio porque ¿cómo vota Bukele esa información? Tiene que salir Osiris Luna y decir que es mentira, que él no ha ido a la embajada de Estados Unidos, que él no entregó esos documentos al FBI y va a hacer eso Osiris Luna. Eso es lo que tiene que hacer. Carlos Marroquín ha desmentido que el audio que escuchamos es falso. Ese audio ha sido sometido en Estados Unidos a la experticia en la misma oficina o bufete de abogados que le sirve al FBI para eso, para corroborar en un juicio si el audio no es inteligencia artificial, no es trucado, y ha pasado la prueba de que es original. Carlos Marroquín no ha salido a desmentir de que él ordenó, como el Charlie dijo, su libertad en pleno régimen de excepción. Entonces, así es como hay que contestar eso si vas a contestar. Entonces lo mejor es guardar silencio. Cuando no podés refutar, lo mejor es guardar silencio. O sea, cuando es cierto, lo mejor es guardar silencio porque explicando te puedes enredar más. Entonces yo, en ese sentido, te lo explico por la misma situación que se ha dado estos días con mi persona. O sea, yo no es que yo no estoy evadiendo el tema. Lo que sucede es que hay que ventilarlo en un tribunal, porque allí es donde deben de presentarse las pruebas de todo lo que han dicho que yo hago y soy y tengo y lo maligno y perverso que soy. Porque llevar el debate público es entrar en pleito con el respeto de la fresquera, ¿verdad? O de las lavanderas de las 5 de noviembre, entrar en ese pleito de lavanderas de las 5 de noviembre, ¿no? Entonces, el gobierno, en este caso, lo más inteligente sería callar. Marvin, bueno, te has referido tú a un caso particular. Voy a mencionarlo porque obviamente es un caso de una persona que vive en Estados Unidos,
una persona que hace videos, dice que es generador de contenidos, que es un, digamos, fanático de Bukele. No sé si orgánicamente pertenece, digamos, a un grupo de las personas que hacen contenidos para el oficialismo, pero ha hecho un ataque personal contra tu persona, acusándote de tener una grave enfermedad y de haber contagiado a muchas personas en San Miguel. Y va y insiste y se apasiona y grita y dice que va a llegar hasta lo último y que no va a cesar en eso. Te acusa. Igual que la persona que falleció también, así te acusaba y te decía cosas. ¿Qué es esto, Marvin? En primer momento, ¿qué es esto de esa persona que te acusa de algo y dice que hay denuncias, que hay cosas legales, que va a empezar a destapar más? ¿Qué es en el fondo? ¿Qué es lo que tú advertís que hay en el fondo con este tipo de ataques hacia tu persona? Él ha violado la ley en El Salvador y en los Estados Unidos. Eso es claro. Él debe de presentar las pruebas o debe de decir de dónde obtiene la información que yo soy VIH positivo. Ser VIH positivo no es ningún delito, que yo sepa, ¿no? Porque si no van a tener que hacer otro SECOT para el montón de gente que es portadora de VIH en El Salvador. Él ha violado la ley en El Salvador y en los Estados Unidos. Él quiere una demanda, pero él la quiere en El Salvador, porque sabe que en El Salvador, pues ahí no me van a hacer caso, ahí es capaz que a mí me meten preso. Él ha dicho que yo he contagiado gente. Bueno, entonces él tiene que demostrar a qué gente contagiado. Tiene que demostrarlo, porque esa es una acusación grave, porque en El Salvador eso es delito. Entonces la fiscalía debería de iniciar de oficio, porque se ha cometido un delito, una investigación, a la que yo en El Salvador estoy dispuesto a someterme. Entonces él, lo que tratamos de hacer primero es identificar de dónde le provino la información desde El Salvador, porque él no está en El Salvador, él está en Estados Unidos. Entonces ya identificamos la fuente, ya de dónde le vino. Entonces esta fuente debe de pasar, por ejemplo, algo que sí puedo decir. Dice que yo he estado hospitalizado 4 veces. Bueno, eso va a tener que demostrarlo, porque si yo he estado hospitalizado, lo cual es falso, eso lo puedo adelantar, yo no he estado hospitalizado 4 veces. Y él va a tener que demostrar porque yo he estado hospitalizado 4 veces. Lo otro, que yo fui obligado por el Ministerio de Salud a tomar medicamentos. La ley de VIH-Sida establece que no pueden obligarte a un tratamiento. Entonces, ¿cómo es que me obligaron? Pero la ley dice que no me pueden obligar. Hay que leer más la ley, ¿no? Habla mucho del Ministerio de Salud. Es que el Ministerio de Salud, yo nunca he estado en un hospital público internado. Entonces, ¿cómo es que el Ministerio de Salud pudo haberme obligado a algo? La misma ley dice que la gente con VIH no, y esto es interesante, ¿verdad? No puede ser despedida de su trabajo. Entonces, ¿por qué el Ministerio de Cultura me despidió? ¿El Ministerio de Cultura violó la ley? ¿O el Ministerio de Cultura sí puede violar la ley, pero los otros no pueden violar la ley? ¿Cómo es eso? Entonces, todas esas cosas te van diciendo que lo que hay es una especie de plan para, digamos, desprestigiar. Pero entonces, tratando de ir más allá, él tiene un juicio, porque él es indocumentado en los Estados Unidos. Él tiene un juicio en la Corte de Migración en Nueva York pidiendo asilo político. Su padre y su hermana, él es originario de Apopa, de la colonia San Francisco, de Apopa, y su padre y su hermana
fueron asesinados por las pandillas en Apopan. Él sale huyendo para Estados Unidos y pide asilo por el tema de las pandillas. Se declara perseguido de las pandillas y se lo niegan porque hoy El Salvador pues, es un país seguro. Él luego pide la visa U, es una visa que protege a los grupos familiares porque en sus lugares de origen hay peligro de que puedan pasarles algo, y también se la niega. Él necesita urgentemente que alguien en El Salvador lo demande para poder justificar en Estados Unidos, en la corte, que él corre peligro allá. Él es el que está detrás de la creación de aquella mesa de youtuber que se presentó a la fiscalía a poner un aviso en mi contra porque yo dije que había que descabezar a los youtubers, había que despellejarlos, quitarles el corazón y descuartizarlos. Entonces, una demanda mía en El Salvador contra él, por esto que ha dicho, le va a ayudar en la corte en Nueva York, donde tiene el caso de migración y asilo político, para decir, miren, si yo me voy a El Salvador, usted me regresa a El Salvador, ahí hay una persona que ha sido denunciada por descuartizador de youtubers o de generadores de contenido, y él me ha presentado una demanda a mí en lo particular. Eso explicaría la dureza, la visceralidad, o como bien lo decía la doctora Mengíbar, la demencia con la que me ataca, porque va a ser complicadísimo demostrar que yo he andado contagiando a gente, ¿no? Va a ser, eso se parece, ¿sabes? Voy a usar este símil como aquel grupo de gente que llega, hay que apedrear a esta mujer por adúltera, hay que apedrearla, y viene Jesús que conocía la ley y les dice, un momento, es que la ley dice que si ha habido adulterio hay que apedrear a los dos, ¿no? ¿A dónde está el hombre? Porque aquí solo han traído a la mujer. A ver, lancen la primera piedra, pues sabiendo que están violando la ley. Entonces él ha querido generar algo similar a eso, ¿no? Y te voy a decir algo, yo tengo empatía con su situación migratoria. Y es de que él sabe que si se regresa a El Salvador no va a tener las condiciones que puede tener a donde vive aquí, aunque pueda que viva en un tráiler, ¿verdad? Aunque no vive en una casa, sino que vive en un tráiler, en un parqueo, pero va a tener buenas condiciones que no las va a tener en El Salvador. Es una persona de 44 años que va a ser difícil que encuentre trabajo en El Salvador. Entonces él quiere quedarse aquí. Yo puedo entender eso, porque nadie de los que están aquí se quiere regresar para allá, por las condiciones. Y eso lo hace a él atacarme de esa manera. Una demanda civil no le afecta en su trámite migratorio, pero para ICE, una de las causales de deportación es que tú generes bullying digital, violencia digital desde territorio estadounidense, con el agravante de que si eres indocumentado, sos objeto de deportación. Por ejemplo, para ICE sí lo es parte de las disposiciones que Donald Trump ha puesto. Entonces yo te puedo decir hasta ahí, porque ya no puedo proceder más a revelar parte de lo que estamos trabajando, pero si te fijas, yo sí tengo una respuesta, pensamos dar una respuesta. Él debería de hacer público de dónde sabe, es decir, cómo es que sabe que yo soy portador del VIH, porque ¿de dónde ha obtenido eso? ¿De algún expediente médico? ¿O su fuente desde El Salvador le mintió o le dio a entender? Y tiene que aclarar muchas de las acusaciones que ha dicho, pero va a tener que probar cómo es que yo he contagiado a la gente, pero eso no es a nivel de medios, Julio, eso hay que hacerlo en un tribunal, en una corte. ¿No lo vas a denunciar aquí en El Salvador? No es mi intención presentarle una demanda en El Salvador. ¿Tú desmentís las acusaciones que él te hace? Sí, correcto. Y vamos a ir a juicio porque él ha violado la ley de los Estados Unidos. Marvin, claro el punto entonces. Mira, Marvin, quería aprovechar ya los últimos minutos de esta comunicación, que te la agradecemos,
estamos aquí en el periodo de vacaciones aquí en el país y tenemos algunas limitaciones nosotros por este periodo de vacaciones. Pero tenemos esta comunicación este día viernes. Quería, para ir terminando, Marvin, ¿qué sensaciones te generan las elecciones que están próximas en Estados Unidos a realizarse? Por un lado, ¿qué sensaciones te genera lo que escuchás de la gente, de los compatriotas que obviamente han estado cerca de vos allá, por un lado, y por otro lado también con el tema del TPS que tiene su vencimiento en septiembre? Si has escuchado opiniones de la gente, posiciones de la gente, de nuestros hermanos allá en Los Ángeles, ¿qué es lo que has escuchado? Tal vez no necesito tu opinión, sino que lo que tú has escuchado y tu interpretación de lo que has escuchado, Marvin. Primero, el tema económico está afectando a moros y cristianos aquí en Estados Unidos. Y el votante estadounidense piensa con la cartera. Donald Trump prometió que no iba a haber inflación, prometió que no iba a hacer una guerra, y resulta que la guerra en la que se ha empantanado Estados Unidos en el Medio Oriente es la que está haciendo que el barril de petróleo llegue a los $100. Eso pesa mucho a la hora de las elecciones en Estados Unidos. Por otro lado, en mi columna de la prensa gráfica esta semana, yo adelantaba otro elemento que hay que considerar, que son las elecciones en Israel, que van a ser en octubre. Y en ese sentido, hay que estar también pendiente de ese resultado para ver cómo le va a Benjamín Netanyahu, que hay que decirlo, Benjamín Netanyahu ha presionado a Donald Trump para ir a esta guerra. Él había querido hacerlo con varios presidentes de los Estados Unidos, y es hasta que llega Donald Trump en su segundo mandato que logra y convence a Donald Trump de ir a la guerra contra Irán. El asunto es que se han empantanado ahí, y eso es complicado. Entonces, hay una animadversión tanto de anglosajones, tanto de seguidores de Trump, incluso generadores de contenido. Y esto es bien interesante. El New York Times publicaba esta semana un artículo muy interesante sobre cómo las vistas y el tráfico y la monetización de generadores de contenido afines a Donald Trump ha comenzado a bajar. Es decir, Donald Trump logra reivindicar su imagen y lograr la segunda presidencia por el gran apoyo que tuvo de los generadores de contenido. Y esos generadores de contenido están siendo abandonados por sus seguidores. Eso ya más o menos te da un detalle, ¿no? Y va a haber una agenda importante. El tema, primero, doméstico, es el que los demócratas van a intervenir. Y en el caso de después será el tema salvadoreño. Pero en el caso de la diáspora salvadoreña, les preocupa a 200,000 personas el tema del TPS. Y la sensación que hay de los salvadoreños aquí es que el TPS no se va a prolongar, porque el silencio que hay, tanto del gobierno salvadoreño, tanto de todo eso, es que no va a prolongarse el TPS. Y eso tiene a la gente desesperada. Porque hay algo que yo entiendo, porque yo vivo en El Salvador. En El Salvador no hay pandillas, es cierto, pero no se puede conseguir trabajo. Tenés un gobierno que tiene controlado todo y que no te queda opción, por ejemplo, de una salida judicial, de reclamar tus derechos. Lo que te explicaba esta semana David Hernández de Bases Magisteriales. Los profesores están trabajando bajo estrés, bajo ansiedad, porque los pueden despedir, porque ya no hay esos malos procedimientos que dice el exdiputado Guillermo Gallego, que han pasado con el régimen de excepción, también se están dando con el magisterio. El gobierno, el Estado, es responsable de la muerte de la poetisa Crisma Mancilla. Crisma trabajaba en el Ministerio de Cultura. Tenía una dolencia cardíaca cuando estaba trabajando ahí y constantemente necesitaba ir al médico, al Seguro Social. Y ella era constantemente
objeto de presiones por parte de su jefe, que le decía: ¿y usted por qué va tanto al médico? ¿Por qué pide tanto permiso? Y fue despedida arbitrariamente, no le dieron ni un 5 de indemnización, y finalmente eso la llevó a ella a un estado de depresión, de no tener cómo generar ingresos para su familia, y eso la llevó a la muerte. El Estado es responsable de la muerte de la poetisa Grisma Manso, por la forma en que nos despide, en que persigue a los empleados públicos. El salvadoreño que está aquí en Estados Unidos sabe eso. Incluso sabe que es así, aunque esté contento porque ya no hay pandillas, y aunque él pueda ir a El Salvador y va y viaja y no hay ningún problema. El salvadoreño sabe que eso es real en el país, y ellos no quieren regresar a eso. Ellos tienen miedo de que algo les pueda pasar, y por eso quieren quedarse aquí, aunque seamos el país más seguro del mundo, porque la seguridad no solo debe de ser física, debe también ser de trabajo, de vivienda, de salud, de educación. Y eso todavía el presidente Bukele, no son problemas que él ha creado, pero no son problemas que él está resolviendo, no son problemas que se vea pronto que se van a resolver. Entonces yo puedo entender por qué no se quiere regresar a El Salvador, pero parece ser que por lo menos 200,000 salvadoreños el TPS no les va a ser renovado, y eso es lo que se percibe aquí, porque hay un silencio y nadie dice nada en algo tan importante. Eso es lo que puedo decirte que se percibe con la gente. Muy bien. Mira, Marvin, para terminar, fíjate que vino Nelson López, el jefe editorial de la Universidad Don Bosco, y trajo algunas joyas. Y aquí me dejó algunas joyas, estuvo con nosotros el pasado 5, y te las quería presentar. Una es Roque Dalton Anecdotario, que es una compilación que ha hecho él de muchas historias de Roque Dalton. Está acá. Luego él traía su obra también, una obra de él, lo que ellos llaman Amor, ¿verdad? Es una obra del mismo Nelson López Rojas. También trajo lo de Manglio Argueta, Fantasmas Literarios, que es un recuento de esos grandes escritores salvadoreños que están resumidos acá en esta obra de Manglio Argueta. También trajo una de Cañas Dinarte, que es Sakuras y Maquilishuat, también de Ese no lo he leído, porque es nuevo, no lo he leído, quisiera leerlo, así que me guardas dos libros. Iban a estar, pero te lo estaba presentando estos libros porque me presentó un libro de alguien que tú deberías conocer. De Julio Enrique Ávila, y es El mundo de mi jardín, catalogado como uno de los principales fabulistas en El Salvador, migueleño. Por eso quería mencionártelo. Está aquí la obra, y por supuesto aquí vamos a tener y vamos a platicar con Nelson, pero quería preguntarte sobre y alguna reacción. Entiendo conoces un poquito de las obras de Julio Enrique Ávila, que tenía varias facetas en su vida. Marvin. Era médico, fue docente, fue profesor y fue ministro de Educación cuando precisamente Gabriela Mistral llega a El Salvador, y es el encargado de darle las palabras de bienvenida. Y ya te imaginas ese paseo, el doctor Ávila lleva a Gabriela Mistral junto con Alberto Maferrer, la llevan a Usulután, la llevan a Alegría. Ahí es donde Gabriela Mistral llama a la laguna de Alegría la Esmeralda de América, ¿no? Y no sé si a la sombra de todo eso escribe después Julio Enrique Ávila la famosa frase de que El Salvador es el pulgarcito de América. En esta revista Zipactli, que tenía ese grupo intelectual en aquel momento en el país. Sí, Julio Enrique, yo lo decía en un artículo a propósito del Día del Maestro. ¿Te acordás cuando hablamos de esto en julio? Que los maestros deberían de tener como referente, allá en Oriente, ¿no? Las grandes figuras como la de Miguel Álvarez Castro, que es el primer poeta de El Salvador, que ahí hay un elemento interesante para que Nelson lo pueda rescatar. Es el primer poeta del país porque es la poesía más antigua que se conoce,
y se sabe mucho de él, también de San Miguel. Obviamente don Francisco Gavidia, que es el creador de la identidad, de lo que hoy llamamos identidad salvadoreña, se hace al albor de la figura de don Francisco Gavidia. Gran opositor del gobierno en su momento. Luego el doctor Julio Enrique Ávila, que es un gran intelectual. O sea, Miguel de Unamuno, ese libro que tú tenés, que también no lo vendás, ahí me lo tenés. Yo no lo he leído. Es un libro que él publica en la década de los 30, yo no lo he podido leer. Él se lo prologó Miguel de Unamuno. Sí. O sea, es una cosa que, bueno, pues, ¿verdad? Que solo a él le ha pasado, ¿no? Y él es un gran seguidor y continuador de José Vasconcelos, que es el gran reformador educativo de México, que es el que creó ese monumentalismo mexicano y ese nacionalismo mexicano que va a dar figuras como Diego Rivera, Siqueiros, José Clemente Orozco y Frida Kahlo, por mencionarte el mismo Octavio Paz en el tema de la literatura. En ese sentido, es una gran figura. Y si me apuras, está también Hugo Lindo, que es de la Unión, y también don Alberto Maferrer, que es de Usulután. Entonces ese viene siendo como el gran Olimpo migueleño, intelectuales, al que todos debemos de tratar de emular cuando no ser intelectuales o estudiosos allá en San Miguel. Perfecto. Mira, Marvin, nada más te quería decir que fíjate que Nelson López Rojas, este editorialista de la Universidad Don Bosco, platicando, le dije que vamos para Long Island el próximo septiembre. Allá en Long Island, en Nassau Community College, vamos a estar y nos han dado un espacito, así como una especie de stand, para que pongamos libros y pongamos cositas. Allá ya platiqué con la comunidad y vamos a tener como un stand en la feria que se va a dar de salvadoreños allá. Y es muy probable que Nelson López nos acompañe y que nos lleve esta gama de libros para allá. Así es que también te advierto, ¿verdad?, que la vamos a pasar muy bien con la comunidad salvadoreña y que vamos a llevar nuestros libros también y los vamos a poner ahí para que la gente los pueda adquirir. Tal vez en el viaje lo logro convencer que hagamos el libro de los 500 años de San Miguel. Contanos que eso me lo estabas diciendo fuera de cámara, pero contame esta parte. Es que la 301, que es el video podcast, surge con la idea de de ir preparando el ambiente para los 500 años de San Miguel. Un esfuerzo, digamos, independiente, al que pues, los encargados de hacer la fiesta es la alcaldía municipal, ¿no? Entonces, tal vez se anima la editorial Don Bosco a que podamos hacer un libro entre turístico e histórico, también muy fotográfico, se le conoce a eso como un coffee table book, se le llama a esa forma de libro, para poder conmemorar los 500 años de la segunda ciudad que los españoles crean en El Salvador actual, ¿verdad? Entonces debería de hacerse uno de San Salvador, uno de San Miguel y uno de Sonsonate y otro de San Vicente, que son los 4 departamentos fundadores de lo que hoy se llama República de El Salvador. Entonces, tal vez lo logro convencer que la editorial Don Bosco se anime a hacer ese libro de los 500 años de San Miguel. Marvin Aguilar, gracias por haberte comunicado con nosotros. Aquí estamos casi de vacaciones, nosotros no hemos descansado, todos los días hemos trabajado, pero hoy con el permiso de todos nuestros televidentes nos vamos a ir más tempranito porque queremos ir a dar una vuelta con los muchachos, ¿verdad? Queremos salir a dar una vuelta porque nos merecemos, no hemos descansado, hemos trabajado para todo el Club de los 50. Gracias, Marvin, te esperamos aquí y ánimo con tu trabajo. Me saludas a Raúl Palacios. ¿A quién más has visto allá? Pues bueno, a varios. ¿El carcelero no lo has visto, el carcelero? Sí, también. Vaya, y a varias gente que ha hecho reuniones, así para sentarnos a conspirar. Pero el más importante de todos ha sido George Soros. George Soros, sí. Al claro. Chiquillo Periquillo, ¿no lo has visto? También tuve una reunión con él, con un grupo de conspiradores. Me saludas al chiquillo también, a Raúl, a toda la comunidad
de gente. Hay gente buena ahí en esa zona, ¿verdad? Sí, 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 sí. Además aquí vive mi familia, por eso he venido a parar a Los Ángeles. Mira, ¿y dónde estás? Ahí los vecinos están comiendo comida salvadoreña, de todo, ¿verdad? Es que lo que pasa es que me vine a este lugar salvadoreño, mira, y a propósito de que lo mencionaste, allá al fondo está don Raúl Palacios. Mira. Raúl Palacios. Entonces, Ahí está, saludos. Sí, lo que pasa, allá está Raúl Palacios, mira. Ahí está Raulito. Ya lo vi. Saludos, Raulito. Hey, hello. Saludos, Julio. Bueno, ahí está. Bueno, buenos amigos. Los buenos amigos allá en Los Ángeles, California. Gracias, Marvin. Esta es una pupusería que se llama California Grill. Es que yo quiero, ya me hace falta el desayuno salvadoreño. Mira, esto es lo que me han traído. Bueno. Adelante. Esto no me lo dan allá en Encuentro. Debería Adelante. de incluirse un desayuno. Como buen salvadoreño. Saludos. Allá están nuestros amigos allá en Los Ángeles, California. Saludos. Gracias, Marvin Aguilar. Gracias por la comunicación. Te agradezco. Entonces este lugar está en la esquina cabal de la Monroe y la Virgil. Ahí se pueden ver. Bueno, ahí no conozco. Gracias, Marvin. Sí. Así terminamos esta mañana de viernes 7 de agosto. Marvin Aguilar, desde Los Ángeles, California, nos hemos conectado. Hemos hecho un programa especial. Estamos un poco limitados de recursos técnicos porque ya nos queremos ir de vacaciones. Les ruego disculpas, nos vamos a ir un poquito más temprano. Pero quiero agradecer a Triviajo, también a Rodolfo Rodríguez por el apoyo que nos da en este espacio. Quiero saludar a mi buen amigo, el famoso Kevin Méndez, también con su renta de vehículos, que también nos apoya mucho. Aquí estamos. También la Casa Comunitaria de los Obispos, Abelino y Medardo Gómez, también. Ayer tuvimos una tolada aquí en esta zona y agradecerles también toda la confianza que tienen con sus clínicas también. Ustedes descansen, sigan descansando. Muchos siguen en vacación, algunos ya comenzaron a trabajar. Nosotros estamos aquí, tenemos varias cosas. Tenemos el proyecto de la rifa. Cómprenme números. Cómprenme números para la rifa. Ahí está mi teléfono, ahí pueden llamarme y compren los números para ganarse el pasaje a Panamá. 2 personas. Váyase con el viejo, váyase con la vieja para Panamá. Mire, cómprenme un número. Y además les quiero recordar que estamos con nuestro proyecto. Ahí está mi teléfono, mire, para que me compren números. Hoy en estos días, llámeme y ahí le voy a decir cómo se compran los números. Gracias. Y también quiero recordarles nuestro proyecto del comedor para ancianos desamparados. Este es un encuentro solidario. Ahí está mi teléfono. ¿Usted cómo puede ayudarme? Dígame cómo puede ayudarme. Estamos creando un comedor para ancianos desamparados aquí en la zona de San Salvador. Bueno, y también les recuerdo a todos que aquí vinieron estos sostenedores de teléfono. Mire qué bonito. Mire qué bonito. Y ya vienen con el logo de Encuentro con Julio Villagrán. Ahí está, mire. Ahí nuestro amigo Franklin se puso las pilas. Mire, ahí están. Usted puede comprarlos y con eso apoyar el proyecto del comedor para ancianos desamparados. Bueno, el próximo lunes está invitado aquí a este espacio de Encuentro con Julio Villagrán el presidente del COENA, Carlos García Saade, está invitado el próximo lunes. El próximo martes vendrá Claudia Ortiz, vendrá el próximo martes a Encuentro con Julio Villagrán. El miércoles vendrá desde la comunidad de Santa Marta Peter Natarén, estará con nosotros el próximo miércoles también. Tenemos semana llena, ya le voy dando detalles. Por hoy es todo. Gracias por su sintonía, gracias por su preferencia, gracias por el apoyo. Dios me les pague a todos aquellos que pegan ladrillos en la pared de Encuentro con Julio Villagrán. No se olvide de nosotros. Salimos al aire gracias al apoyo que recibimos de ustedes. Dios me los bendiga. Nos encontramos el próximo lunes.